Buenas tardes a todos. El día de hoy empezaremos con el módulo de abdomen. Este módulo enfocará un reconocimiento de la semiología, un poco de la clínica, los estudios radiológicos que están involucrados en la evaluación del abdomen, las lesiones más frecuentes que se buscan en las emergencias, como ser el trauma abdominal y la apendicitis aguda. Entonces nos enfocaremos en eso. Hay múltiples cosas que ver de abdomen, pero para fines prácticos eso es lo que van a ver con mucha frecuencia ustedes en las emergencias. Bueno, como vimos tórax y de igual forma también en el abdomen, nosotros debemos de ver un continente y un contenido. En el continente pues tenemos una pared abdominal anterior y una pared abdominal posterior, ¿verdad? Ambas con diferencias en su estructura, en su forma, que son importantes en el momento de reconocer patología abdominal. La primera causa con la que un paciente llega a una emergencia es con un signo o síntoma, dependiendo de cómo se evalúe, que es dolor abdominal. El dolor abdominal representa cualquier cosa y no representa un diagnóstico como tal. Lamentablemente, en muchas ocasiones el dolor abdominal se maneja como un diagnóstico y las razones para realizar un estudio en un 80% de los estudios radiológicos va como diagnóstico dolor abdominal. Dolor abdominal es un síntoma que refiere a un paciente o es un signo cuando nosotros lo valoramos, pero no es un diagnóstico. Es parte de una anamnesis que puede estar incorporado en la historia, perdón, es parte de una historia clínica en la cual puede estar alojado en la anamnesis o incorporado en el examen físico. Bueno, ya entrando al tema, para que nosotros podamos valorar el abdomen, hay que valorarlo por áreas, ya que forma diferentes estructuras. Está la pared abdominal, que es prácticamente todo el continente. Están las cavidades abdominales. Estas cavidades sirven para el alojamiento de los órganos y sistemas. Están las estructuras vasculares y están las estructuras óseas. Todas ellas son parte de un contexto, parte de un grupo de órganos que sirven para funciones diferentes. Evaluando el continente, vamos a valorar lo que es la porción anterior o la pared abdominal anterior, que está conformado por el músculo oblicuo mayor, que es el más externo, el oblicuo menor, que es el más interno, el músculo transverso, el músculo recto anterior y el músculo piramidal. Todas estas forman parte de la estructura de la pared anterior. Es importante el entendimiento de ellas porque la patología abdominal puede estar circunscrita justamente a nivel de esta pared. Y de esas razones que existen múltiples hernias, ¿verdad? Está la hernia umbilical, está la hernia por diastasis de los rectos, están las hernias propios de los rectos, está la hernia inguinal directa e indirecta, dependiendo de su salida o su inicio, mejor dicho. Están los lipomas de la pared abdominal anterior, están las tumoraciones de la pared abdominal anterior. Todas ellas pueden causar dolor. También las patologías infecciosas pueden causar dolor, como la asociación con enfermedades sistémicas como las neuropatías.
o también con procesos infecciosos crónicos como el herpes zóster, ¿verdad? Que pueden generar dolor y que aquí cabe la importancia de realizar una buena anamnesis para hacer una semiología adecuada del dolor. Estructuralmente es importante saber que haciendo cortes superiores e inferiores de la pared abdominal, esta es la contextura que tendría, ¿verdad? Los músculos rectos están unidos por una banda de tejido que los une y cuando esta banda se adelgaza forma la diástasis o diástasis de los rectos, ¿verdad? Que puede provocar un tipo de herniación. También hay fascias que van justamente unidas a los músculos oblicuos. Todo esto es importante en el momento que ustedes van a diagnosticar una hernia. En el arco superior, o sea, lo que va hacia la región epigástrica, se llama arco superior de Douglas. Y es donde se visualizan mejor las aponeurosis del lóbulo menor y el lóbulo mayor. Más sin embargo, en la parte inferior es donde logramos ver la unión de parte de estos rectos y de los oblicuos y es lo que forma las aponeurosis de los tres músculos. También la diferencia entre uno y otro es el grosor de estas aponeurosis. Y que en las partes más inferiores es donde es más frecuente las hernias umbilicales. Bueno, la pared posterior es lo que nosotros conocemos como la región lumbar, ¿verdad? Esa pared lo forman las vértebras, porque son parte importante de la formación de esa pared. Están los discos intervertebrales, están los músculos psoas, los músculos cuadralumbares y parte del músculo ilíaco. Todos ellos conforman la pared posterior, que es más sólida y más resistente, porque tiene arquitectura ósea que la mantiene estable. Esto es parte de todo el continente. Si ya vamos a entrar dentro del contenido, entonces tenemos que ir evaluando estructura por estructura. Una de las estructuras que envuelve o rodea la mayoría de estructuras intraabdominales es el epiplón. El epiplón es un tejido que tiene varias funciones que conjuntamente forman parte del peritoneo y que los epiplones son como delantales, ¿no? Porque hay un epiplón mayor y hay un epiplón menor y ayudan a protección, sobre todo en el estómago y las partes del colon transverso. Pero el peritoneo en sí mismo tiene una funcionalidad que la vamos a ver un rato. Esto es parte también del peritoneo que se inserta en la parte posterior de la columna y es esto que se llama mesenterio. Todo es la conformidad de estructuras que permiten la conexión del sistema linfático, del sistema venoso, del sistema arterial y del sistema nervioso a las diferentes estructuras que tenemos en el cuerpo. Parte de ellas, estómago, todo el intestino delgado, todo el intestino grueso. Porque las demás están en un contexto libre. Por ejemplo, los riñones no tienen adherido epiplón, el vaso no tiene adherido epiplón, el propio hígado no tiene adherido epiplón, la vejiga no tiene adherido epiplón. Los órganos reproductivos, pues no hay epiplón, pero sí hay unas fascias que tienen continuidad con el epiplón. Entonces, estas estructuras, a la vez que sirven de protección de la transferencia de las estructuras arteriales, venosas, linfáticas y nerviosas, también tienen la capacidad de permitir que el peristaltismo adecuado de las estructuras.
Porque el peritoneo tiene una membrana serosa. Dentro de esta membrana es parietal y visceral. Hay una parte que está atrás de la región del abdomen, que se llama retroperitoneo, que normalmente ahí están los riñones, ¿verdad? En esa porción. También está la parte de la aorta, mientras que la cava tiende a ser más intraabdominal. Entonces, esta estructura provee líquido. ¿Para qué sirve todo ese líquido y esta estructura en sí mismo? Sirven para la función de lubricación en primer lugar. Lubrican, mantienen húmedo el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, para que puedan hacer una peristalsis. Porque cuando están en contacto una estructura con otra estructura, no se pegan, no se adhieren, porque sus capas serosas están lubricadas por este peritoneo. Segundo lugar, tienen la función de protección, que protegen sobre todo el intestino. Y absorción, por ejemplo, cuando hay incremento de la formación de líquido, el mismo epiplón lo absorbe. Cuando no puede absorberlo, cuando su capacidad es sobrepasada por alteración de una estructura de gran tamaño o que produzca líquido, como ser el corazón. Cuando hay falla del corazón, tiende a acumular líquido, por lo tanto, el líquido peritoneal aumenta y en sí mismo no puede reabsorberlo, o si lo reabsorbe de nada sirve porque va al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo es donde está la falla en este momento. El otro órgano es el hígado. También provoca estancamiento de líquido por aumento de presión. El otro órgano es el riñón, que también por falta de la excreción de líquido, entonces lo termina acumulando y el epiplón no logra cumplir con su función adecuada. Como lo dijimos, en ellos está la inervación, ¿verdad?, de las estructuras de la irrigación o el drenaje de los mismos, tanto linfático como venoso. Bueno, ahora vámonos a valorar los diferentes órganos que se encuentran dentro del abdomen. La primera estructura que está es el estómago, después sigue el páncreas, hígado y vías biliares, la vesícula biliar, los riñones, el vaso, el intestino delgado, el intestino grueso, la vejiga y los órganos reproductores, en este caso los órganos reproductores femeninos. Bueno, solo vamos a recordar parte de la anatomía del estómago, y el estómago tiene una unión esofagogástrica que es de importancia valorar porque ahí es donde se presentan por alteraciones del reflujo gastroesofágico, las hernias hiatales. El fondo, que es donde ustedes lo logran visualizar en una radiografía de tórax, porque es donde se aprecia la burbuja gástrica. También está la curvatura mayor, la curvatura menor. Esta es la curvatura menor, esta es la curvatura mayor, este es el antro pilórico, este es el píloro, y de ahí vienen las porciones del duodeno que pertenece al intestino delgado. Los pliegues del estómago en la curvatura menor son más delgados que en la curvatura mayor. Por lo tanto, ver un cambio en el engrosamiento ya no significa, ya nos hace entender que hay una patología. La vascularidad del estómago es proporcionada por la porta, por las arterias hepáticas, y su vascularidad es alta. La razón por la cual el estómago se ve alterado con una alteración hepática es porque el drenaje venoso viene de la arteria portal.
Y una obstrucción a nivel de la puerta va a provocar congestionamiento en el estómago o en el vaso. Se llama hipertensión portal, pero en realidad podría llamarse portoesplénica porque afecta el tamaño y la vascularidad del vaso. Bueno, el siguiente órgano es un órgano que tiene un componente intra y retroperitoneal. Estos componentes retroperitoneales son los que provocan el tipo de dolor de una pancreatitis. El tipo de dolor de una pancreatitis es penetrante. El tipo de dolor de un problema gástrico es urente. Por eso es que tenemos que tener una buena semiología en el momento de examinar a un paciente. También lo llaman transfixiante. ¿Por qué? Porque se siente en lo más profundo del abdomen, se siente el dolor. El páncreas tiene tres caras, una anterior, una posterior y una inferior. En su parte central está el conducto pancreático, que se ve alterado por los procesos inflamatorios o tumorales. A la parte más distal, que está cerca del vaso, le llamamos cola. Entonces tiene una cola, un cuerpo y una cabeza. Y por abajo existe lo que se llama el proceso uncinal. Tenemos el hígado. El hígado es una de las glándulas más grandes del cuerpo, ¿verdad? Tiene una función endocrina y exócrina. La exócrina es la fundamental para el metabolismo de los alimentos, ¿verdad? Porque produce la bilis. Funcionalmente, él también participa en la formación de cascadas que ayudan a la coagulación. También tiene una función en el sistema hematopoietético y también es un gran almacén, ¿verdad? Una de las enfermedades de nuestra época actual es la esteatosis hepática y es la concentración excesiva de grasas en el hígado secundarias a una alimentación inadecuada. Cuando hablo de alimentación inadecuada es cuando nos alimentamos mal. No estoy hablando de dietas. Las dietas en la mayoría de los casos no son sanas. O si podríamos decir que una dieta es sana es cuando se come de todo, pero en forma adecuada. Pero una dieta que restrinja la ingesta de un nutriente ya no es algo sano. Todo nuestro cuerpo necesita todos los nutrientes que existen. Bueno, es importante entender que el hígado tiene una cara superior y una cara inferior, que él conforma las estructuras de las vías biliares, que están en él la vena porta, la arteria hepática y los conductos biliares, que sirven para toda la digestión y la absorción de alimentos. Bueno, el hígado, por ser tan complejo y por tener un montón de patologías, para poder estudiarlo y analizarlo e interpretar las lesiones en una forma adecuada, se ha dividido en segmentos, los cuales son 8. El segmento 1 es el núcleo caudado, el segmento 2 y 3 lo conforman el lóbulo hepático izquierdo, el 4 al 8 lo conforman el lóbulo hepático derecho, pero es importante saber que los segmentos 4 y el segmento 5, un poco menos el 8, son segmentos importantísimos porque cualquier lesión a ese nivel puede comprometer el sistema vascular, arterial, venoso o linfático. Mientras que segmentos 7 y 6, 2 y 3 están lejos de este componente vascular, por lo tanto los planteamientos quirúrgicos son menos complicados. El otra estructura a valorar es el riñón. Tiene la forma de un frijol, ¿verdad? Tiene una cara anterior que sería esta, una cara posterior que está atrás, un borde interno que sería este borde de acá, un borde externo que sería este, un polo superior y un polo inferior.
En su interior está subdividido por la formación de cálices mayores, que son estos, y cálices menores, que son estos, que terminan en la región medular, donde se conectan a través de los cálices que posteriormente llegan a la corteza, en donde está la unidad funcional del riñón. En la parte central normalmente está la perirrenal y está el hilo renal, donde sale la arteria y la vena. La corteza es donde se encuentra la unidad funcional del riñón y la médula es donde se encuentra la región de los cálices. El vaso es otra estructura que se presenta y que es el órgano más frecuente a lesionarse en un tramo abdominal cerrado. En orden de frecuencia sería la siguiente. Primero el vaso, después el hígado, después el duodeno en su porción retroperitoneal, o sea, la porción fija, y en cuarto lugar, los riñones. Entonces, en ese orden tenemos que valorar cuando tenemos un paciente con trauma abdominal cerrado. La otra semana vamos a hablar de lo que es ultrasonido FAS y todo eso, de cómo se valora lo que es verdaderamente un ultrasonido FAS. Aquí tenemos el intestino delgado en sus tres porciones, duodeno, yeyuno e ilio, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una arquitectura un poco diferente que puede ser valorado por estudios fluoroscópicos. La endoscopía pues no tiene la capacidad de valorarlo adecuadamente, ¿verdad? Porque la endoscopía alta llega hasta la segunda o tercera porción del duodeno. La endoscopía baja llega hasta la válvula ileocecal, pero no puede seguir el trayecto del intestino delgado. Para estudiar adecuadamente, sobre todo cuando se nos presenta con dolor a un paciente, se ha tenido que seguir clasificaciones que nos ubiquen, nos orienten y nos ayuden a hacer los diagnósticos diferenciales. Esta clasificación es topográfica y se han formado dos líneas horizontales y dos líneas verticales, formando compartimientos, en total 9. Perdón. Algunos pueden usar 4, pero en nuestro contexto vamos a usar 9, en donde hablaremos del hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, está de este lado, flanco derecho, flanco izquierdo, región de mesogastrio o región umbilical, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, cavidad pélvica o hipogastrio. Entonces, al subdividirlo, encontramos diferentes órganos en cada uno de estos cuadrantes y nos ayuda a ubicar las manifestaciones clínicas. Los signos y los síntomas en un paciente con problema abdominal agudo dependen y varían. La primera puede ser dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Solo que nos refieren los síntomas del paciente. Los signos que podemos encontrar son disminución o aumento de la peristalsis, distensión abdominal, onda líquida, percusión dolorosa, rebote, matidez y el propio dolor abdominal cuando lo palpamos y se manifiesta. Como no solo tenemos una pared abdominal anterior, el dolor también puede estar referido hacia la pared abdominal posterior. Por lo tanto, hay formas de valorarlo, como está la puñopercusión, que normalmente nos sirve para valorar el riñón o las regiones lumbares, sobre todo en sus músculos. Aquí donde entra el examen físico importante, inspección, auscultación, percusión, palpación. También hay maniobras que nosotros podemos hacer para que nos ayuden a incrementar las posibilidades de diagnóstico. ¿Verdad? Cuando veamos apendicitis vamos a ver un poquito más esto. Recuerden, cuando examinen abdomen, traten de flexionar las rodillas para que la pared abdominal no esté rígida, sobre todo en pacientes pediátricos.
Bueno, al final hay diferentes métodos de estudio para diagnosticar o encontrar una patología abdominal. Dependerá de los hallazgos clínicos, determinar cuál es el estudio más favorable. En uno de los estudios que podemos usar en primera instancia son los rayos X. Recuerden, el estudio abdominal de rayos X sirve fundamentalmente para encontrar hallazgos de gas libre. Gas libre significativo de perforación. Así que las proyecciones de rayos X fundamentalmente son para eso. Y existe la proyección en decúbito supino y las proyecciones en bipedestación. Decúbito supino es acostado, boca arriba. También puede haber una decúbito lateral, o sea, acostado del lado izquierdo o lado derecho. Y la radiografía de pie. La radiografía con la cual se inicia es con la radiografía acostado, porque la radiografía acostado nos permite una anatomía normal. La de pie hay que hacerla aproximadamente unos 5 minutos después de haber hecho la acostada. Si el paciente no se puede levantar porque está hipotenso, entonces en este caso particular es donde se realiza la decúbito lateral. Si hay gas libre, el gas libre se va a movilizar estando del lado del paciente. Claro, hay que esperar para tomarla aproximadamente también unos 5 minutos. Los estudios radiológicos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para valorar la cámara gástrica, la silueta, o sea, la forma del hígado, la silueta renal, o sea, la forma de los riñones. Nos permite valorar el psoas, que están los psoas. Nos permite valorar las correderas. En este no se miden, las correderas es el espacio graso que se mira cerca de la pared abdominal. Nos permite ver la cavidad pélvica, aquí estamos viendo la vejiga. No tiene contraste, pero lo estamos viendo porque está extendida. Nos permite ver las estructuras óseas, como en este caso. El paciente puede referir un dolor posterior. ¿Por qué? Porque las sacroiliacas están alteradas, están densas. Eso es signo de sacroiliitis. Nos va a permitir ver la distribución del gas, si hay niveles hidroaéreos o no. Nos permite, como dije hace poco, la articulación de sacroiliacas. Nos permite ver las cúpulas diafragmáticas. En esta no, porque está cortada. O sea, no cumple principios en una radiografía adecuada, o probablemente este paciente es muy grandecito. La distribución del gas es importante porque esta distribución del gas nos permite ver dónde hay gas, dónde no hay gas y cómo está distribuido. El gas es normal encontrarlo en todo el trayecto del colon, no así en el intestino delgado. El intestino delgado no produce gas, el colon sí. Cuando el intestino delgado produce gas, puede ser por enfermedad o por haber ingerido alguna sustancia, sobre todo como purgantes. Aquí tenemos un colon con su distribución de gas, abundante gas, esto es normal, pero no es normal ver esto. Intestino delgado lleno de gas. Y hasta vemos las válvulas. ¿Por qué? Bueno, pues esa es la importancia de hacer una buena análisis. Aquí sí logramos ver las correderas, son estas, ¿ven? En este paciente sí las logramos ver porque las agarraron adecuadamente. Y están preservadas o presentes. Los psoas también. Ojo, esto es importante para procesos inflamatorios, sobre todo apendicitis. También van a ver la presencia de flebolitos, son calcificaciones ya cerca de las estructuras vasculares o en la cavidad pélvica. Es frecuente en ovarios o en el mismo útero, o calcificaciones que quedaron dentro del intestino por alguna comida que formó calcio o tenía calcio y quedan fijas. Lo importante es ubicarlos. Un flebolito acá en fosa ilíaca derecha ya no es normal y es patognomónico de apendicitis aguda. Solo hay que sacar un buen interrogatorio y tendremos diagnósticos. En esta radiografía que ven aquí hay una distribución de gas, pero también logramos ver una imagen que está aquí
Vamos a ver si se la puede dibujar. Es esta imagen que está aquí. Parece que no la dibuja. Bueno, es esta que está aquí. Que no está acá. Y es una calcificación en asta de venado. Es una calcificación propia de un cálculo gigante de riñón. ¿Verdad? Esto se forma con el tiempo, no de la noche a la mañana. Pero se puede fragmentar y al fragmentarse el fragmento se puede desplazar y puede provocar un cólico nefrítico. Es importante saberlo porque esto solo se puede quitar por cirugía. No sirve la litrotexia ni ningún otro procedimiento. Bueno, en abdomen es importante cuando encontramos gas libre o signos de obstrucción, es importante diferenciarlo entre lo que es una obstrucción mecánica o una obstrucción funcional. Una obstrucción mecánica es por algo que obstruye el paso del líquido y el gas que está dentro del intestino intraluminalmente, una obstrucción intraluminal o una obstrucción extraluminal. A eso se le llamaría una obstrucción mecánica. Una obstrucción funcional es cuando hay parálisis del intestino y no existe peristalsis. En otras palabras, es como cuando una represa no mueve su agua, queda estancada. Pero hay diferencias fundamentales entre una y otra. Por ejemplo, la dilatación en una obstrucción mecánica es acentuada antes de la obstrucción. Después de la obstrucción no hay dilatación, es más, hay colapso. Mientras que en una obstrucción funcional, la dilatación es de todo el colon o todo el intestino. ¿Por qué? Porque como se paraliza, el gas se acumula y se distribuye. Los niveles sí son parecidos, o sea, las líneas de gas pueden ser parecidas. Líneas, no estoy hablando del gas en sí mismo. Ahora, en la obstrucción mecánica, como la obstrucción no permite el paso del gas, no va a haber gas en la ampolla, ni heces en la ampolla distal. En la funcional sí va a haber heces y va a haber gas. El contenido de una obstrucción mecánica es con abundante cantidad de líquido. En una funcional, el contenido es de predominio de gas, porque el intestino no está funcionando, por lo tanto no desplaza el líquido. Solo deja acumular el gas que se produce. Esta es una imagen de un abdomen. Si ustedes se fijan, hay dilatación del colon, pero la dilatación es igual para todas partes. Miren, aquí está recto, recto sigmoides, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, todo está dilatado. Y hay una gran cantidad de gas y no hay líneas, no hay niveles. Entonces sería una obstrucción funcional. Por el contrario, una obstrucción mecánica forma niveles irregulares. Si ustedes se fijan, hay formación de niveles, líquido y gas, pero aquí ya desaparece. De aquí en adelante ya no hay niveles y ya no hay presencia de gas distal. Aquí sí hay gas, ¿sí? Sin niveles, aquí hay gas sin niveles. De aquí empiezan los gas con niveles. Probablemente la obstrucción está a este nivel y de aquí en adelante ya no pasa ni el líquido ni el gas. Y significa un proceso obstructivo, significa quirúrgico. El funcional no es quirúrgico. El funcional es poner en reposo el intestino para que se pueda recuperar. Este sí es un planteamiento quirúrgico. ¿Qué cosas no pueden causar este tipo de patologías? Ya sea por intestino delgado o intestino grueso. Bueno, son diferentes. En el intestino grueso pueden haber
dos causas, estrangulación o obstrucción, igual que en el colon. Entonces, las de estrangulación e intestino delgado son por vólvulo. Vólvulo es cuando un segmento del colon o del intestino delgado es abundante y es tan abundante que se puede doblar sobre sí mismo. A eso le llamamos vólvulo. Se pueden formar por vidas en pacientes postoperados de apendicitis, de perforación de intestino, etc. Entonces, eso puede generar dolor. Las causas obstructivas pueden ser con cuerpos extraños intraabdominales, como ser los cálculos de la vesícula biliar, tumoraciones, inflamaciones, adherencias, etc. En el colon, las causas más frecuentes de estrangulación, o sea, de isquemia, son causados por los vólvulos del sigmoide o vólvulo del ciego. Mientras que las obstrucciones, no estrangulaciones, sino que obstrucciones, normalmente está asociado a tumores, inflamación del sigmoides, focos inflamatorios como en la tifoidea, enfermedad de Crohn, o por fecalomas, que son pelotas gigantes de heces endurecidas. Entonces es importante eso para que ustedes puedan diferenciar y ver qué andan buscando. La historia clínica va a ser fundamental en este caso. Aquí tenemos dos casos. Aquí viene una paciente. La paciente se le tomó una rayos X, ¿verdad? Aquí pueden hacer todo el examen radiológico, donde ven si está centrada, si está vista toda la estructura ósea, si se logra ver la silueta hepática, si se logra ver la cámara gástrica, si se logra ver la silueta renal, etc. Entonces, en este caso, una paciente femenina de 30 años de edad que le piden esta radiografía. Pues a simple vista no se mira nada patológico, ni en intestino delgado, ni se mira dilatación de cámara gástrica, ni se mira hepatomegalia, porque el borde del colon está a este nivel, está normal. Si tuviera hepatomegalia, el borde estaría aquí abajo. No hay densidades acá en el foso ilíaca derecha, las sacroiliacas están consumadas. Entonces, ¿por qué? Esta rayos X fue por esta imagen que está aquí, que es, podríamos decir, un cuerpo extraño, pero es una paciente femenina de 32 años en edad fértil. Entonces, esa imagen sí puede significar una T de cobre, ¿verdad? Por la forma que está intraútero, y probablemente se pidió este estudio porque no le lograron encontrar el hilo al hacer la evaluación pélvica y en el espéculo no encontraron el hilo. Entonces, este no es el estudio de elección. Probablemente no tenían otro estudio más que este. El estudio de elección sería un ultrasonido y sobre todo transvaginal. Para ver la posición donde está el dispositivo. ¿Se puede hacer suprapúbica, o sea, por arriba del abdomen? Sí, se puede hacer. Lo ideal es transvaginal a través de la vagina. Esa es la razón por la cual se pide. En este otro caso, otra paciente femenina, hipotensa, taquicárdica, con distensión abdominal, con epistaxis, con presiones arteriales de 160, 120, taquipnea, taquicárdica, disneica, con Glasgow de 11. Todo eso me significa que hay una manifestación clínica aguda con descompensación. Al ver esta imagen, pues miramos múltiples imágenes en todo intestino y cámara gástrica. Tienen en forma capsular. Lo primero que uno tiene que pensar es que son cápsulas de droga, que se ha roto la bolsa y se dispersó en todo el intestino y se ha absorbido. El absorberlo pues va a provocar, ya dijimos, a nivel cerebral puede provocar hemorragia cerebral, a nivel de corazón puede provocar infarto, a nivel pulmonar puede provocar trombosis, a nivel abdominal pues va a provocar microhemorragias. En fin,
esta paciente tiene una alta mortalidad por una descompensación que es evidente por la clínica. Entonces, consideraríamos que son cápsulas de drogas. Por último, tenemos un paciente que en una radiografía de tórax de pie vemos una imagen que está entre la cúpula diafragmática y el hígado y que su densidad es oscura. Entonces consideramos que esto es gas libre, subdiafragmático. La primera posibilidad de un gas de tanto aumento subdiafragmático a considerar es una perforación alta. Lo primero a considerar es una perforación de una úlcera gástrica. Entonces, sí, sigue siendo importante en los rayos X. La otra semana vamos a valorar los otros tipos de estudios que pueden hacer en la presencia de dolor abdominal como signo y que nuestro deber es solicitar el estudio más adecuado de acuerdo a un diagnóstico del no signo. Si tiene dolor abdominal focalizado en fosa, perdón, bueno, sí, localizado en fosa ilíaca derecha con náuseas, vómitos, fiebre, leucocitosis, entonces el diagnóstico no es dolor abdominal, es apendicitis aguda. Que la apendicitis aguda también se diagnostica clínicamente y no por exámenes, pero que los exámenes apoyan y confirman las APEX. No sé si tienen dudas, comentarios, preguntas. Nos estaremos viendo el lunes, si Dios lo permite. Que pasen una feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor.